Jeremías 6, versículo 16, dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así como estamos de pie, vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle a Dios. Padre mío, gracias te doy una vez más por estar aquí en este lugar, Jesús. También te quiero dar gracias por cada uno de los presentes, por tu presencia, por la vida, por la salud, por todo lo que nos concedes hasta el día de hoy. Gracias y también por la victoria, Padre, de que en todo momento tu nombre es glorificado, Señor Jesús. Ayúdanos y bendícenos grandemente y permite que entendamos este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Diles que se paren en los caminos y que estén mirando y preguntando por todas las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por ellas, para que haya descanso para vuestras almas. Como ejemplo, en 1962 y en 1963 hubieron dos casos de la Corte Suprema o la Suprema Corte en Estados Unidos que prohibieron el orar en las escuelas y todo lo que se llame actividades religiosas. Ya no se puede orar, ya no se puede leer la Biblia, ya no se pueden meter Biblias dentro de lo que es la escuela. ¿Cuántos años tiene? 62 hasta tenga, 8, 30, 46, 54 años de que Estados Unidos no se permite las Biblias dentro de una aula escolar. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Hay diferencia? Yo creo que si el presidente de Estados Unidos leyera esta porción de la Biblia, oye, mira, pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es la diferencia entre de lo que se le da la entrada a Dios y cuando se le cierran las puertas a Dios? Yo creo que si el presidente de los Estados Unidos hiciera esto y se diera cuenta de que era una bendición de que las Biblias estuvieran en las escuelas, se lograría mucho. ¿Cuántos decimos amén? Después de esta decisión, hubo un marcado aumento en los sucesos de violencia en las escuelas. Hasta el día de hoy, Estados Unidos ya no es el mismo. ¿Tendrá que ver algo en que las Biblias ya no están en las escuelas de Estados Unidos? Después de esto se habla de masacres, crímenes. Uno de ellos entraron y mataron a 20 niños y 6 adultos, y un sinfín de problemas en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿tiene algo que ver? Y la respuesta yo creo que sí. A Dios se le cierra la puerta y empiezan a cesar las bendiciones de Dios. Estados Unidos fue poblado en su mayoría por ingleses y empezaron a habitar o empezaron a vivir en los Estados Unidos. Está cimentado en lo que es en el cristianismo, para que hoy día se le cierren las puertas a Dios y vean cómo está Estados Unidos. ¿Qué me dice? Mira y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Yo creo que por un momento tenemos que meditar cómo estábamos cuando estábamos en el primer amor, cuando estaba Cristo dentro del corazón, y en qué condición estamos. Otro punto. Hoy día ya no hay las pláticas entre los padres y los hijos. Mira y pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál es la ordenanza que le dio Dios al pueblo de Dios? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la instrucción? Y si volviéramos o si leyéramos la instrucción que se le dio al pueblo de Dios, y te das cuenta por qué el fracaso en muchos de nuestros hijos, por qué la violencia familiar, por qué los problemas que hay hoy en día, ¿a causa de qué? Yo creo que conviene mirar y preguntar por las sendas antiguas. Vamos a leer otro texto, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas,
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta es la senda antigua. Esto es lo que mandó Dios. Esto es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Conviene mirar la senda antigua? Sí conviene. No solamente mirarla, sino darse cuenta que en la condición a como está uno hoy día, está uno fracasado. Y me conviene que si quiero prosperar y que si quiero lograr vida eterna, tengo que mirar qué es lo que me está mandando Dios. Parece nada, pero te digo una verdad. Se nos manda a que hablarás a los hijos en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y lo raro es que hoy día el hijo está con su tablet, el papá está con su celular, la mamá está con su laptop, el otro hijo está con otro celular, y nadie habla de Dios. ¿Cuál es la senda antigua? Y la repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. El fracaso. Y es lo mismo que está pasando en los hogares. El fracaso. Hoy día, entre hijos de hogares aparentemente cristianos, hay ladrones, hay fornicarios, hay adúlteros, hay hombres que están practicando el pecado. Y digo, ¿qué está pasando? Mira la senda antigua. Cuando la gente practicaba los mandamientos de Dios, ¿cómo estaba? Pues marchaban bien. Bueno, pues conviene regresar a lo que es la senda antigua. Fíjense que en Internet hay caricaturas o hay imágenes donde te muestran el padre está con el celular, la madre está con el celular, el hijo está con el celular, la hija está con el celular, toda la familia está con el celular o con laptop o con la tableta. Pero creo que no se entiende de que tenemos que regresar por la senda antigua. En el hogar tiene que haber plática entre los padres y los hijos. Tiene que haber plática entre los hijos y los padres. Tiene que haber una comunión para con Dios. Tenemos que platicarle todas las bendiciones de Dios en todo momento, en todo lugar, a cada instante, en donde estemos. Se las repetirás, se lo volverás a decir, donde te encuentres. ¿Conviene la senda antigua? ¿O conviene el modernismo de hoy día, donde los padres no le dedican tiempo a sus hijos? Mi ropa para la escuela, plánchalo, hijito, ya estás grande. Está con su celular. Mi comida, mamá, sírvete, porque estoy muy ocupado. Está con su computadora. ¿Eso es lo que manda la Biblia? ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? ¿O nos está diciendo, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, en todo momento, en todo lugar, háblales, y háblales, y háblales, y háblales? Esa es la senda antigua. Ojalá el padre o la madre les sirva, no esta enseñanza, sino este recordatorio, para que nuestros hijos tomen otro rumbo. De veras, estamos en un caos. Estados Unidos ya no es el mismo hoy día. Y los hogares ya no son los mismos hoy día. Ya no se lee la Biblia en muchos hogares. Ya no se ora, ya no se ayuna, ya no hay tiempo de aconsejar, ya no hay ni siquiera el exhortar cuando está haciendo algo mal la criatura. Ya no se les habla de confianza, de fe a los hijos. Ya no se les habla de frutos, de dones. No se les habla de dar la mejilla. No se les habla nada de Cristo en la mayoría de los hogares. Ahorita solamente es risas, chistes y todo lo que en tu ambiente estás teniendo es el mundo que se está viviendo. Vamos a regresar por la senda antigua. Hijos más obedientes, hijos humildes, hijos que no le levantaban las manos a sus padres, hijos que con una orden, con una mirada te obedecían. Digo, ¿qué pasa ahora? Le cerramos las puertas a Dios
y Dios también nos cierra todas las bendiciones. Y el fruto es lo que tenemos hoy día. Vamos a ver otro texto. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Les estoy hablando de que cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos, ¿qué sucedió? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy día, ya no en Estados Unidos, ya no dentro de los hogares, sino que dentro del corazón también se le ha cerrado las puertas al Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿De qué manera se le ha cerrado las puertas al Espíritu Santo? Lo normal que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comenzaron a hablar en otras lenguas. Hoy está corriendo una corriente. No hay necesidad de hablar en lenguas, porque hay grupos que hablan en lenguas y luego fingen o luego están pecando. Bueno, es un problema de cada quien. Y por otras corrientes religiosas se le ha cerrado las puertas al Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sucedió? Se reunieron conforme al mandato de Jesús, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué congregación busca eso ahora? ¿En qué congregación se reúnen para que Dios derrame su Espíritu Santo, para que vengan otras lenguas en nuestras vidas, para que haya esa experiencia? ¿Hablar en lenguas es la vida eterna? No. Es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que te da Dios, como el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz. Es lo mismo el fruto del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y no debería haber pena, y no debería haber temor, vergüenza. Se le cierra las puertas al Espíritu Santo y mira cómo está tu vida. Oraciones raquíticas, oraciones sin sabor, oraciones sin sentido, oraciones sin visión, oraciones sin respuestas, oraciones que no sirven, porque no llegan delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Necesitamos darnos cuenta cómo eran las sendas antiguas. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Y por qué hablaron en lenguas? Es algo que Dios les había regalado. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos o asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Dónde sucedió esto? Con los gentiles. En Cesarea, tierra de los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo le dijo a Pedro: anda en casa de Cornelio y háblales la verdad. Y es todo lo que hizo el apóstol Pedro. Llegó a casa de Cornelio, se reunió una multitud de todos los invitados que había hecho Cornelio, empieza la predicación y en eso viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y empiezan a hablar en otras lenguas. Digo, si no es necesario como muchos dicen, ¿para qué lo dio Dios entonces? ¿Es solamente un adorno o es una comunión íntima entre Dios y el hombre? Aquí me vuelve a repetir: y vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Conviene esta senda? Vamos a revisarla. Y ahí tenemos la Biblia.
Otro texto. Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto sucedió en Éfeso. Ya no fue el apóstol Pedro, ahora era el apóstol Pablo en una congregación o en un lugar con los gentiles. Yo creo que convendría mirar la senda antigua y creo que es muy conveniente regresar a esos tiempos para recibir las bendiciones que todos estos estaban recibiendo. Digo, ¿de qué nos está hablando la Biblia? La llenura del Espíritu Santo y como fruto, el don de lenguas. ¿Cuántos lo hemos tenido? ¿Cuántos nos han convencido de que no es necesario? ¿Cuántos nos han criticado como para que ya no lo hagamos hoy día? Si no volvemos a la senda antigua, la iglesia está apagada, la iglesia está dormida, la iglesia está en tentaciones y ceden a las tentaciones. Yo creo que Dios nos está mostrando algo. Hay que regresar a las sendas antiguas. Porque en esta condición, a como están hoy día, no van a lograr perseverar hasta la segunda venida de Cristo. Tienen que mirar por la senda antigua, tienen que regresar por la senda antigua, tienen que escudriñar lo que dicen mis mandamientos y lograrlo. 3 testimonios. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Suficientes como para que nos demos cuenta de que necesitamos pedirle a Dios, dame tu Santo Espíritu, Señor, y dame la señal, para que yo sienta que estás dentro de mí. Dame las lenguas, Señor Jesús. Claro, aquí me está dando una señal de que los que eran llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas. Dame la llenura y dame la señal de hablar en lenguas, como para que yo sienta tu presencia en mi vida, Señor. Para que tú me satures con tu Espíritu, para que esta vasija sea llena, sea saturada con tu aceite, y entonces yo tengo una relación muy personal para contigo, Señor. Eso es lo que las iglesias, y esto es lo que la congregación necesita para tomar fuerzas. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así estaba la iglesia primitiva. Así estaba la senda antigua. Así estaba el tiempo de la era apostólica. Todo era llenura del Espíritu Santo, llenura del poder de Dios, saturarse con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia tenía poder, la iglesia tenía autoridad, tenía potestad, estaba ungida por el Espíritu Santo, se dejaba guiar por Dios. Dios te bendiga. Vamos a mirar por la senda antigua. ¿Qué me está mostrando? Aún para que yo pueda barrer, aún para que yo pueda trapear, aún para que yo pueda cocinar, aún para que yo pueda cuidar niños, aún para que yo pueda salir a evangelizar, hacer una visita, hablarle de la palabra de Dios a otra persona, necesitaba yo estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, no funciona. Escogeos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo de cocinar, el trabajo de atender las mesas, el trabajo de servir a las visitas que están viniendo a la congregación. Fíjense, hasta para barrer, necesitaban estar llenos del Espíritu Santo. Hoy día, ¿cuánta congregación? Los que cantan con aretes, los que cantan con pelo largo, los que cantan están tatuados, los que cantan su vestimenta está terrible. Hoy ya no es llenura del Espíritu Santo. Bueno, está un poco chueco, pero cuando menos sirve para animar a la iglesia. Ya no es así, no es de esa manera. Tenemos que regresar a la senda antigua y darnos cuenta que aún hasta el que barre tiene que estar lleno de la presencia de Dios.
Si alguien va a cuidar niños, tiene que estar lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Para que no haya quejas, para que no haya murmuraciones, para que no haya críticas, para que no haya el despedazar a un hermano. Todo sería una bendición. Así que, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Escógelos, los que estén más llenos de la presencia de Dios. Y así era. Otro texto, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No había congregación en la era apostólica en que no hubiera una preocupación para que estén llenos de la presencia de Dios. Hoy, ¿en qué estamos preocupados? Hoy día los pastores están preocupados para que entre más dinero. Hoy día los pastores están preocupados para que vengan mejor vestida la congregación. Tráiganse corbatas, tráiganse mangas largas, tráiganse pantalones finos, tengan presentación. Se van a los extremos, donde quieren demostrar de una forma, cuando Dios más bien nos muestra que los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hay que comprar nuevas cortinas, hay que darle una pintura, hay que darle mantenimiento, hay que meter mosaicos de lujo, hay que comprar otro púlpito, hay que comprar nuevos micrófonos. La preocupación hoy día en la mayoría de las congregaciones es lo material. ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Se le cerró la puerta. Porque ya dentro de la mente de cada uno de nosotros, con que yo me congregue es más que suficiente. Con que yo lea la Biblia es más que suficiente. Ya me dijeron que hay que orar, y con que yo ore es más que suficiente. No es así. Todo lo que se está creando es robotizar a las gentes. Las instrucciones que se comparten es como cuando al niño se le dice, hey, no toques eso. Están aprendiendo a caminar y se les da instrucciones porque no saben. Entonces la instrucción es buena cuando uno es principiante, pero ya después cuando uno está lleno de la presencia de Dios, se lo dejamos todo a la presencia de Dios en nuestras vidas. Él nos va a corregir, Él nos va a ayudar, Él nos va a instruir, Él nos va a encaminar en todo lo que Él quiere que hagamos. No le cierres la puerta al Espíritu Santo. No se la cierres, al contrario. A partir de hoy, de que haya una preocupación en tu vida, y sobre todo una pregunta que digas, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Debería estar en ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y si tú revisas la Cena Antigua, en lo que estamos leyendo, yo quisiera que haya una preocupación. Quiero tu Espíritu Santo, Señor. Quiero que tú me llenes con tu presencia. Quiero que tú hagas un milagro en mi vida, Señor Jesús. Y quiero que me des la señal de que me has dado tu Espíritu Santo, que vengan otras lenguas, Señor, en mi vida. ¿Cómo es eso? Posiblemente muchos no tengan la experiencia, pero cuando Dios te da el Espíritu Santo y vienen las lenguas, es algo precioso que ocurre en tu vida. Como cuando Dios te da el Espíritu del amor, cuando Dios te da el gozo. Así es la señal de las lenguas. Sientes la presencia de Dios. Sientes una bendición en tu vida. ¿Cuánto lo anhelan? ¿Es necesario? ¿Es importante? ¿Es conveniente revisar la Cena Antigua? ¿Es conveniente hacernos una pregunta? ¿Está el Espíritu Santo aquí o no lo está? Es conveniente. Otro texto. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No solamente la sanidad, no solamente el bienestar, no solamente el recibir la vista. Hay algo más importante que la vista, hay algo más importante que el dinero,
hay algo más importante que el negocio. Recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un hombre cristiano lleno de la presencia de Dios. Dígame, ¿cuál es la diferencia? Sin el Espíritu, era un perseguidor de la iglesia. Lleno con la presencia de Dios, deja de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en cristiano, se llena de la presencia de Dios y su vida se le entrega a Dios. Por eso es que conviene estar lleno de la presencia de Dios. Vamos a quitarle el requisito. No solamente es un requisito, es una necesidad. Otro, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todo era la llenura del poder de Dios. Para evangelizar tenían que estar llenos de la presencia de Dios. Que en la ascensión de Cristo, todos estaban listos para predicar la palabra de Dios. Claro, al que habían azotado, al que habían matado, al que habían crucificado, a los 3 días se les aparece Cristo ya resucitado. Tan solamente eso es como para estar predicándoselo a otras gentes. Es lo normal. ¿Qué sucede? Les dice Cristo, no salgan de Jerusalén. Sé que quieren predicar, sé que quieren dar testimonio. No quiero que salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de la presencia de Dios. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. El estar lleno de la presencia, el estar lleno del Espíritu Santo. Y les voy a dar un ejemplo. Así como conviene, antes de manejar un vehículo, revisar si tiene aceite, yo creo que así es conveniente cada uno de nosotros, el examinarnos y darnos cuenta si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué sucede con el vehículo sin aceite? Se desviela. ¿Qué sucede contigo sin el Espíritu Santo? Estás muerto, hablando espiritualmente. No tienes ganas ni de leer la Biblia. Y se lo haces por compromiso o para cumplir nada más. No hay esa hambre, no hay esa necesidad, no hay esa urgencia o emergencia. Todo se convierte monótono. Todo se convierte en un mecanismo. Todo se convierte en lo que es una religión. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la Biblia. A los 2, 3 días, 2, 3 meses, ya me fastidió todo esto. Claro, el que no tiene el Espíritu Santo lo hace por ley. Como cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ya no lo hacemos por obedecer, lo hacemos porque así lo siente uno de parte de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que la carne te vas a cansar y en el Espíritu vas a prosperar, vas a tener más ganas, más deseo, más anhelo, hasta lograr que Dios te levante al nivel, a la estatura que Dios quiere y no que tú tienes. Por eso conviene prestar oído a la senda antigua. Vamos a ver otro Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y estas señales seguirán para todos los que quieren seguir a Cristo. Y estas señales seguirán para todo el que quiera servir a Jesús. ¿Echarán fuera demonios? Claro, Dios te va a dar la autoridad. Dios te va a dar la potestad. Y Dios también te va a dar una señal donde tú hablarás nuevas lenguas, conforme el Espíritu Santo te lo quiera regalar o te lo quiera dar. Pero sí, por toda la Biblia nos muestra no solamente la necesidad, la urgencia de mirar la senda antigua. ¿Por qué las iglesias prosperaban? ¿Por qué había sanidades?
¿Por qué había milagros? ¿Por qué había prodigios? ¿Por qué había multiplicación? ¿Por qué la gente oraba y no se fastidiaba? ¿Por qué la gente se metía en programas de ayuno y no se fastidiaba? ¿Por qué la gente no se afanaba en los trabajos? ¿Por qué la gente le entregaba su vida a Dios? Por algo, porque estaban llenos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no estaba allá, el Espíritu Santo estaba acá, dentro del corazón. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que tu cuerpo, o no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? ¿O mora en vosotros? Y muchos no lo saben. Muchos creen que este cuerpo está creado para pecar. O muchos creen que este cuerpo está creado para asistir de vez en cuando a servir a Dios. Tener un pie en el mundo y tener un pie en las cosas de Dios. Este cuerpo está creado para que tú le entregues tu vida a Dios. Para que tú le abras el corazón a Cristo. Para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Para que el Espíritu Santo more dentro de ti. Y Él te empieza a guiar por el buen camino. Y por todo lo que tienes que hacer. Ahora, las predicaciones te van a servir nada más para recalcar lo que el Espíritu Santo ya te mostró. Para eso servirían las predicaciones. Para recalcar nada más. Yo siento de parte de Dios que tengo que estar en oración. Y viene la predicación. Hay que estar orando, velad y orad para que no caigas en tentación. Gloria a Dios. Lo que me dio a sentir el Espíritu Santo, me lo confirmó por medio del pastor que dio una predicación conforme a la necesidad de cada quien. Entonces el Espíritu Santo te lo confirma. El Espíritu Santo te manda, te guía, te ayuda, te agarra de las manos y trata de que tú perseveres hasta el final. ¿No sabes que tu cuerpo es de Dios y que el Espíritu de Dios debería estar morando ya en tu vida? Si no lo sabemos, amén. Pero hoy, gracias a Dios, nos lo está enseñando para que Dios tome el control de nuestras vidas. Otro texto, Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Vamos a cambiarle algunas palabras. Porque así como nuestro cuerpo sin el Espíritu Santo está muerto. Vamos a cambiarle también otras palabras. Porque así como una congregación, una iglesia, una sinagoga, un templo, o a como se llame, 4 paredes, si no tiene el Espíritu, esa iglesia está muerta. Muerta quiere decir que está reinando el pecado. Cada quien hace lo que quiera. En unos hay mentira, en otros hay odios, en otros hay rencores, en otros hay insultos. Una congregación de Satanás. Un cuerpo sin Espíritu está muerto. Tu vida y mi vida sin el Espíritu Santo está muerto. Esta congregación o cualquier congregación, si no está la presencia o la llenura del Espíritu Santo, es una congregación muerta, que no funciona, y que necesitamos mirar por la senda antigua, para que entonces lo anhelemos, lo deseemos, y se lo pidamos a Dios, hasta que Dios en su grande amor nos dé lo que deberíamos ya tener, la llenura de la presencia de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Dice: pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este texto nos sirve como para que haya un examen en nuestras vidas. ¿Quién es el que dice esto? El Espíritu Santo. Tengo algo contra ti. ¿Por qué tienes algo contra mí? Porque para que leas tu Biblia te cuesta mucho trabajo. Para que tú vivas una vida en santidad te cuesta mucho trabajo. Para que tú puedas hacer un ayuno, para que tengas una comunión más íntima para con Dios, no lo puedes. O no quieres. O sientes que no te hace falta. Yo te aconsejo, recuerda de dónde has caído.
arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si es que no te quieres arrepentir, o si es que no quieres prestar atención de que es conveniente revisar la senda antigua y lograr esa bendición, de que la llenura o la presencia del Espíritu Santo debe de estar en cada uno de los que nos autoproclamamos cristianos. Cristiano no es asistir, cristiano es estar lleno de la presencia de Dios. Cristiano no solamente es orar, cristiano es estar lleno de la presencia de Dios. Dios les bendiga. ¿Conviene la senda antigua? Yo creo que sí conviene. Y que Dios nos abra el entendimiento. Necesito tu presencia, Señor. Es la verdad. La condición en que estoy es la verdad, Señor. Me falta tu Espíritu Santo. Y empieza el clamor. Empiezas a suplicar. Y Dios, que es bueno, nos da su Espíritu Santo. Dios les bendiga. Y vamos a orar para quedar despedidos. Nos ponemos de pie y oramos. Bendito Dios, gracias, porque nos recuerdas lo que tú has prometido, Señor. Algo que se ha pasado por alto. En las escuelas le cerraron la puerta a Dios. En los hogares se está cerrando las puertas a Dios. Y en las congregaciones se le ha cerrado las puertas a Dios. Y nos damos cuenta del fruto de lo que existe hoy en día. Es solamente maquinaria religiosa, Señor. Donde hay que asistir, donde hay que diezmar, donde hay que hablarle a alguien de Cristo. Pero no hay la llenura del poder de Dios, Jesús. Hoy te damos las gracias. Gracias por recordarlo, por exhortarnos, por decirnos nuevamente nuestras necesidades. Gracias, mi Dios. Y yo te ruego que tú pongas dentro del corazón la necesidad, Jesús, de que así como cuando revisamos el nivel del aceite en un vehículo, porque lo cuidamos, así deberíamos cada uno de nosotros revisar el nivel cada día, en cada uno de nuestras vidas, para que este cuerpo no se vaya al pecado o no se desviele, hablando espiritualmente, Jesús. Ayúdanos, danos ese sentir, Jesús. En tu nombre, gracias. Amén, Jesús.